Hola a todos y bienvenidos a esta segunda parte de la ponencia de nutrición y cáncer. En esta pequeña clase nos vamos a centrar un poco más en el rol puramente nutricional o puramente alimentario preventivo que se puede abordar en relación al cáncer, ¿vale? Mi nombre es Alejandro Luque, soy responsable del área de nutrición en la escuela, profesor y también experto en nutrición clínica, suplementación y otros campos también de la salud. Y bueno, os agradezco muchísimo que estéis aquí conmigo este ratito y espero que con esta ponencia logréis solventar muchas de las incógnitas o muchas de las dudas que van a surgir con los temas que vamos a tocar a continuación, ¿vale? Creo que hay algo bastante importante, aunque ya en relación al trabajo de divulgación que se está haciendo y el tiempo que va pasando, cada vez más los sanitarios y el público general tiene más claro que la alimentación es muy importante para la salud, pero creo que siempre está bien recordarlo, ¿vale? La alimentación es un pilar fundamental en la salud general, ¿vale? ¿Por qué comento esto? Porque es importante, y quiero que ahora maticemos algunas cosas antes de empezar y meternos en materia, porque va a darle sentido a todo el contexto nutricional y fisiológico que vamos a hablar durante toda la charla, ¿vale? Para mí, comprender cómo impactan diferentes alimentos en la fisiología humana es de especial relevancia para los sanitarios y para el público general, para tanto dar recomendaciones precisas, dependiendo del contexto del paciente, como para ejecutar acciones preventivas durante mucho tiempo que nos alejarán a esa probabilidad de padecer cáncer o, si lo padecemos, a responder de forma adecuada o no a los tratamientos que hay actualmente. Por lo cual estamos hablando de una patología crónica relevante y una patología crónica grave, que es el cáncer. Cuando pensamos en este tipo de enfermedades, tenemos que pensar que no se generan de la noche a la mañana, sino que es algo, digamos, como acumulativo. Factores, digamos, prepatológicos o procancerígenos que nos van impactando día tras día y que al final acaba por una disfunción celular que acaba cambiando el metabolismo de nuestro cuerpo, ¿no? Como bien os habrá explicado mucho más en detalle mi compañero Juan. Entonces, yo me refiero y pongo el ejemplo de la silla, porque en esta charla vamos a poner mucho énfasis en la alimentación, en los diferentes grupos de alimentos, en macronutrientes, pero yo siempre digo que la salud o la prevención frente a patologías crónicas, como puede ser el cáncer, es como las patas de una silla. Es decir, no solamente vale con hacer muy bien un pilar fundamental de la salud, como puede ser la nutrición, sino que también tenemos que abordar otros más. Porque ¿qué pasa si nosotros llevamos todos los aspectos preventivos muy bien en nuestra vida, pero nos falla uno? Pues que la silla, si le falta una pata, tambalea. Por lo cual, hoy nos vamos a centrar en cómo, digamos, optimizar o ver un poco el contexto de la alimentación en el cáncer para que esta pata de la silla no os tambalee. Pero si realmente queremos una prevención eficaz contra patologías crónicas graves que cursan con inflamación crónica de bajo grado, como puede ser el cáncer, tenemos que ver la silla completa y tenemos que abordar y llevar un estilo de vida que tenga esa estabilidad en cada una de las patas que nos haga ser no solamente preventivo en cáncer, sino preventivo a todo lo que nos pueda pasar a lo largo de nuestra vida, ¿vale? Y como veis, las infecciones crónicas, la inactividad física, la obesidad, el desequilibrio microbiológico, la malnutrición, el estrés crónico, las disrupciones del sueño, los xenobióticos, todo esto puede afectar a nuestra salud. Y por desgracia, la vida moderna lo tiene en volúmenes muy grandes y en situaciones muy cercanas a la que vivimos día a día. Entonces, por esto es relevante conocer este contexto antes de empezar a meternos directamente en la temática. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo aparte del que hemos comentado, el objetivo es ver cómo con la alimentación podemos evitar que estas células sanas, tras agresiones constantes, pase a ser una célula cancerosa y digamos que cambie el microambiente celular, se divida y al final pues nos crea una patología que sin duda es una de las más graves que tenemos en la actualidad, ¿vale? Este es el entorno que queremos. Queremos células sanas, queremos división celular sana, queremos un entorno donde todo vaya correctamente, donde todo esté en equilibrio, ¿vale?
Primero vamos a hablar de los macronutrientes, ¿vale? He hecho 2 bloques muy sencillitos, tampoco me quiero alargar mucho con esta charla, pero vamos a hablar primero de la parte de los macronutrientes, proteínas, grasas, hidratos de carbono, y después vamos a pasar por lo que yo lo llamo los alimentos polémicos, los grupos de alimentos polémicos, donde hay muchas dudas dentro de esto, ¿vale? Normalmente hay muchas conversaciones, tanto a nivel sanitario como también en la calle, sobre, está feo decirlo y está mal decirlo, pero los carbohidratos son buenos, los carbohidratos son malos, el azúcar son adictivos. Y claro, hay muchísima opinión. Como decía el otro día, cada día nos llegan 8.000 impactos publicitarios, muchos de ellos tienen relación con la alimentación. Entonces, muchas veces este exceso de información acaba por confundir un poco al usuario e inclusive al sanitario. Entonces, tenemos que ver, y para mí es importante decir, que no se puede culpabilizar a ningún macronutriente de nada, ya sean carbohidratos, ya sean grasas, ya sean proteínas, ¿vale? Y lo que me voy a focalizar es en los estudios de mayor calidad que hay en relación a esto. ¿Por qué no podemos decir que los carbohidratos sean malos o tengan un impacto negativo? Porque los carbohidratos son un grupo de biomoléculas muy grande. Es decir, y si hacemos digamos, una estructura simple con estos carbohidratos, vemos que tenemos 2 grandes grupos, que son los carbohidratos simples y los carbohidratos complejos. Estos diferentes tipos de carbohidratos tienen un impacto fisiológico diferente. No es lo mismo tomarte una cucharada de azúcar que tomarte una patata asada. No es para nada lo mismo. Y en nuestro cuerpo no va a tener las mismas sensaciones cuando lo ingerimos y no va a tener el mismo impacto fisiológico cuando lo comemos, ¿vale? Como podemos ver en la gráfica, los carbohidratos simples provocan una desregulación de vías anabólicas como pueden ser la insulina o el IGF-1, el factor de crecimiento similar a la insulina, ¿vale? Sin embargo, los carbohidratos complejos ejercen el efecto contrario, una regulación de este eje de la insulina o del factor de crecimiento similar a la insulina. Esto quiere decir, bueno, pues como estábamos comentando, que el impacto fisiológico no es el mismo, que no todos los carbohidratos son iguales y que no tenemos que quedarnos con que los carbohidratos son malos o que los carbohidratos nos van a inducir enfermedades, ¿vale? Esto es importante, los carbohidratos los llevamos consumiendo desde hace miles y miles de años, ¿vale? Estamos bastante acostumbrados a su consumo. La cosa es que los carbohidratos, los alimentos ricos en carbohidratos, hay una variedad muy grande en el supermercado de estos alimentos ricos en carbohidratos que no solamente son ricos en carbohidratos, sino que son carbohidratos refinados, que son en un formato barato, que son en un formato hiperpalatable y que además llevan un montón más de ingredientes que pueden ser, o que seguramente sean nocivos para la salud, ¿vale? Entonces es importante no creer que inhibiendo los carbohidratos o potenciando o comiendo mucho volumen de carbohidratos, nuestra salud va a mejorar o va a empeorar. Esto es pura individualización en el paciente, en sus necesidades energéticas, en sus necesidades, digamos, en sus gustos, en sus aversiones. Esto es mucho de personalización y también aquí hay un apartado fundamental que es la actividad física, el ejercicio físico que haga esa persona, ¿vale? Por lo cual, dejamos claro que los carbohidratos simples en una persona que tenga un contexto de múltiples patologías, no tiene por qué ser cáncer, pueden tener un impacto negativo y tendrá mucho sentido limitar estos carbohidratos simples, pero en personas, por ejemplo, que sean deportistas de alto rendimiento, para prevenir alteraciones en salud, los carbohidratos simples les van a venir muy bien, porque lo que le viene mal y está por encima de lo que comas es que obtengas la cantidad energética diaria para solventar las demandas del día a día, ¿vale? Y esto es importante. Por lo cual vamos a dejar claro que no hay ningún macronutriente que nos haga mal o que nos haga bien, sino es el contexto del paciente en el que vamos a tener que valorar si necesita más volumen, menos volumen, en qué forma de carbohidrato y sobre todo con qué frecuencia debe de meterlo, ¿vale? Y es que aquí es importante entender, como decíamos antes, el contexto de la persona. O sea, ¿en qué estado está la persona? Estamos hablando de que queremos hacer prevención en patologías crónicas en un sujeto que tiene 60 años, que pesa X, que mide X y que tiene un estilo de vida X y que ha vivido un montón de cosas. O
estamos viendo que esa persona tiene 15 años, está en pleno desarrollo hormonal, no tiene nada que ver, ¿vale? Entonces, cuando vemos o cuando podemos analizar, porque esto a través de analíticas y a través de diversas mediciones podemos verlo, cuando vemos que un sujeto tiene cierto desequilibrio metabólico, como puede ser una persona que tenga sobrepeso, obesidad, diabetes o algún tipo de enfermedades de este estilo, hay que evitar o hay que intentar que la alimentación no induzca este aumento de vías anabólicas como puede ser el eje insulina IGF-1. Pero sin embargo, cuando el sujeto tiene un estado hipercatabólico por actividad diaria o por lo que sea, deberemos o se deberá inducir alimentos que nos apoyen a esa creación de tejidos, intentar que la alimentación sea un apoyo para inhibir ese hipercatabolismo, ya puede ser muscular, ya puede ser un sujeto que se ha quemado, ya puede ser cualquier situación, ¿vale? Por lo cual, el contexto del paciente nos va a decir completamente todos los detalles en relación a la cantidad, calidad, volumen, frecuencia de carbohidratos que tiene que tomar, ¿vale? En la prevención del cáncer vamos a meternos ahora, ¿vale? Y es que cuando vamos a investigaciones en revistas prestigiosas, nos comentan que la mayoría de los datos que se observan respaldan el papel beneficioso de los carbohidratos complejos y la fibra. Que no se los olvide eso, que los carbohidratos no son solamente azúcar, que la fibra que tienen las frutas, que tienen las verduras, que tienen un montón de vegetales, esos también son carbohidratos, ¿vale? Y que no se nos olvide que la fibra tiene un rol de potenciación microbiológica muy relevante, que comentaremos luego. Y eso también es, directa e indirectamente, factor preventivo frente al cáncer, ¿vale? Por lo cual no hay ningún tipo de evidencia que nos diga que tengamos que tenerle miedo a los carbohidratos per se, sino a una alimentación desregulada que sea rica en carbohidratos simples cuando tienes un contexto que, que no sea adecuado en relación al consumo, volumen y todo lo que decimos anteriormente, ¿vale? Bien, pasamos a las grasas. También había un momento de la historia donde a las grasas se las ha baleado mucho, ¿vale? Y es que sí que sabemos, y esto lo tenemos muy, muy de cerca y muy interiorizado, que las grasas trans, las grasas hidrogenadas o parcialmente hidrogenadas, no tienen un impacto, digamos, positivo en el organismo. Son grasas industriales, entre comillas, que se generan para estabilidad del alimento. Alimentos normalmente ultraprocesados, bollería, y demás, ¿vale? Precocinados, etc, ¿vale? Pero sin embargo, las grasas monoinsaturadas, las grasas poliinsaturadas, provenientes de, por ejemplo, aceite de oliva, aguacate, frutos secos, etc., sí que se asocian con protección frente al cáncer, ¿vale? Por lo cual, o sea, no es que consumir grasas per se sea malo o sea bueno, sino que otra vez, dependiendo del sujeto y dependiendo del estatus que tenga, estatus de salud, deberemos pautar la frecuencia del consumo de grasas mono y poliinsaturadas, es decir, tendrá que consumirlo más a la semana porque estamos viendo que tiene un estado de inflamación silente, inflamación crónica de bajo grado y nos harán falta para la resolución de esta inflamación, o veremos que es un sujeto que tiene problemas para llegar a sus requerimientos energéticos y el hecho de meter grasas saturadas, que no digo trans, nos va a ayudar de una forma muy fácil y sin que se sacie a que llegue a sus demandas energéticas diarias, ¿vale? Y esto va a hacer que no tengamos un estado catabólico diario, porque esa persona necesita, por poner, 2.000 calorías y está comiendo todos los días 1.500 porque a nivel de saciedad no puede comer más, ¿vale? Lo que siempre hay que intentar es adaptar estos principales macronutrientes digamos, al estado o, digamos, al contexto individual de la persona, ¿vale? Por lo cual, como decíamos antes, no todos los alimentos ricos en grasa son iguales, antes lo decíamos con los carbohidratos, ahora los extrapolamos a las grasas, ¿vale? Y os quiero leer, aunque es un poco largo, pero creo que merecía la pena, me ha gustado bastante. Y es que un informe prospectivo de seguimiento de profesionales de la salud de 4.577 hombres de edad avanzada, ¿vale? Con cáncer de próstata no metastásico, encontró que el reemplazo del 10% de la energía de los carbohidratos, es decir, mete carbohidratos en su dieta,
por grasa vegetal, grasa procedente de aceite de oliva, aguacate, como decíamos antes, frutos secos, se correlacionó con una reducción del riesgo de cáncer de próstata letal, así como la mortalidad por todas las causas, ¿vale? O sea, que no es lo que estamos metiendo, sino que la calidad y la cantidad de lo que estemos metiendo también vaya acompañado de un volumen nutricional elevado, un volumen de vitaminas, volumen de minerales, volumen de ácidos grasos omega 3, etc., ¿vale? Sin embargo, cuando se reemplazó el 1% o el 5% de la energía de los carbohidratos por una dieta de ácidos grasos saturados, provenientes normalmente de productos animales, se correlacionó con una mayor tasa de mortalidad general. Por lo cual es contexto, de nuevo, y voy a estar muy pesado con esta palabra, pero dependiendo de cómo el paciente acuda a consulta o de la situación interindividual de cada persona, se deberán tomar decisiones en relación al consumo de grasa, en este caso, y el tipo de grasa, ¿vale? Y la frecuencia, ¿vale? Entonces es importante también quitarnos de la cabeza esto de que las grasas son malas, independientemente de las trans, inclusive las saturadas pueden tener un rol positivo según qué casos, ¿vale? Vamos a las proteínas, ¿vale? Con las proteínas también hay mucho conflicto, también hay mucho debate, ¿vale? Y es que me voy a repetir muchísimo, pero no todos los alimentos ricos en proteínas son iguales. Es decir, no es lo mismo tirar de fuente proteica que sea huevo, que sea carne, que sea pescado, que sea legumbre, no es lo mismo, ¿vale? Y también os traigo una de las revisiones más interesantes en la revista JAMA, y es que nos comentan que después de ajustar factores dietéticos, porque esto es algo que tengo que comentar, normalmente los estudios de los macronutrientes tienen muchísimos factores de interferencia, llamamos factores de interferencia, que por ejemplo, queremos ver qué efecto tiene la inclusión de mayor porcentaje de grasa en una población, pero no comentamos con que la población, uno puede hacer ejercicio y otro no, uno puede dormir bien, otro no, uno puede tener estrés y otro no, entonces hay muchos factores que pueden inducir respuestas que no sea puramente el cambio alimentario que estamos haciendo, entonces es bastante difícil sacar conclusiones de estos estudios. Pero en ajustando estos factores dietéticos de estilo de vida, en el que más o menos sabían que todos los integrantes de este estudio tenían más o menos el mismo estilo de vida, la ingesta de proteínas animales se asoció con un mayor riesgo de mortalidad cardiovascular, mientras que una mayor ingesta de proteínas vegetales se asoció con una menor mortalidad por todas las causas. ¿Significa esto que la proteína animal es mala y que la proteína vegetal es buena? No del todo. Significa que, bueno, el contexto del alimento, que no solamente tenemos que ver la proteína, sino cuando hablamos de proteína vegetal, normalmente esa matriz alimentaria que tiene dentro la proteína vegetal tiene también mucho más minerales, tiene también muchas más vitaminas, por lo tanto ese alimento aporta a nivel nutricional mucho más que una carne, posiblemente, que no porque la carne sea mala, sino porque el alimento, en este caso el animal, ahora mismo está en un contexto que puede ser de ganadería, que puede ser alimentado con pienso, que puede ser con fármacos durante toda su vida. Entonces, digamos que cuando tú te comes a ese animal que no ha estado bien tratado, la forma de muerte también influye mucho, pues obviamente un alimento va a tener un impacto u otro dependiendo de cómo sea toda su vida, ya sea una planta o ya sea un animal. En este caso vemos que los alimentos vegetales tienen un efecto protector, en este caso la proteína, en relación a la proteína animal, ¿vale? Y cuando nos vamos a hablar del cáncer, de la proteína y el cáncer, también se ha visto en esta revisión sistemática y metaanálisis, que os recuerdo que este tipo de estudios son de evidencia A, vemos que una ingesta alta de proteína se asocia con menor riesgo de mortalidad por todas las causas. Y esto es algo que se tiene o que hace 20, 30 años todo el mundo decía que si tú tomabas altas cantidades de proteína y vas a tener enfermedad renal. Bueno, se ve que no, y también depende mucho del tipo de proteína que consuma. Pero aquí se está viendo en este estudio de una calidad exquisita que no es tanto la cantidad de meter muchas, sino también el tipo de proteína, ¿vale? Y también vemos que la asociación entre la ingesta de proteína y el riesgo de mortalidad por cáncer
en adultos o 19 años, pues varía, de 19 años o más, perdón, varía bastante entre estudio y estudio. Eso quiere decir que no está claro, o que no se puede sacar una asociación directa de decir, consumes más proteína, tienes más riesgo de mortalidad por cáncer. No se puede, no está claro. Y como decía, es que estos estudios es muy difícil sacar asociaciones extrapolables a la consulta, ¿vale? Vamos a hacer unas conclusiones en relación a los macronutrientes, ¿vale? Esto al final es lo de siempre, entre comillas, ¿no? En la actualidad tenemos un estilo de vida, digamos, muy, muy diferente a las demandas que nuestro cuerpo nos requiere, ¿no? En un estilo de vida idílico tendríamos que despertarnos con la luz del sol, tendríamos que acostarnos con la puesta del sol, tendríamos que ir a cultivar o a obtener los alimentos por nuestra propia mano. Es totalmente diferente a lo que estamos viviendo hoy. Por lo cual vemos en consulta muchísimos pacientes que tienen situaciones en las que su cuerpo no gestiona bien estos macronutrientes. Vemos glucosas elevadas, vemos ácidos grasos elevados, vemos inclusive ureas por los cielos de aminoacidemia. Entonces, dependiendo del caso interindividual de cada uno y de los datos que nos muestren los análisis rutinarios que podemos hacernos en nuestro centro de salud, hospital, etc., los macronutrientes irán adaptados a cada caso individual, ¿vale? Y esto es importante, ¿vale? Porque si no tenemos en cuenta cómo gestiona cada cuerpo los macronutrientes, no podremos dar recomendaciones precisas y no podremos ser especialmente buenos en esta prevención de patologías graves como pueden ser el cáncer, ¿vale? Bien, pues vamos con los grupos de alimentos. Grupos de alimentos relacionados con cáncer. Aquí sí que hay polémica, ¿vale? Los primeros son los lácteos, ¿vale? Y aquí normalmente se confunden muchas cosas. Es decir, no, los lácteos son buenos, los lácteos son malos. Bueno, hay que decir que los lácteos son un grupo de alimentos, no es solamente un alimento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es una separación. Entender que los lácteos no solamente es leche, sino que es yogur, es mantequilla, que es queso, todo eso son lácteos. Por lo cual, la mejor decisión que vamos a tomar para que esto nos quede claro es ir viendo uno por uno, ¿vale? Bien, vamos a ver la leche. Vamos a ver qué se dice de la leche en estudios de alto grado de evidencia. Vale, pues nos dicen que la ingesta elevada de leche podría aumentar ligeramente el riesgo de cáncer de próstata. Como os decía, es muy difícil encontrar asociaciones de un alimento con una enfermedad o un alimento con algún comportamiento fisiológico. ¿Por qué? Porque tú no solamente te tomas leche, tú te tomas una leche con cacao, o te tomas una leche con cereales, o te tomas leche. Siempre sueles hacer muchas combinaciones y es bastante difícil de encontrar, ¿vale? Pero sí que se asocian con un pequeño riesgo de cáncer de próstata. También hay algunos estudios que nos comentan que hay también algunos riesgos con cáncer hormonal, estilo útero, mama, etc., etc., etc. Por lo cual tenemos aspectos, cuando nos paramos a analizarnos, tenemos aspectos negativos y positivos de la leche. Aspectos negativos es que la leche per se, inclusive después del procesado, de la pasteurización y de todos los, digamos, procesos por los que pasa antes de acabar embotellada o en brick o lo que sea, sigue teniendo niveles de IGF-1, de factor de crecimiento similar a insulina, que esto induce respuestas anabólicas. Por lo cual ya aquí tenemos un alimento en el que tenemos que matizarlo y saber para quién y para qué y si de verdad va a servir o no, ¿vale? Y también estamos hablando que viene de los animales y no están especialmente bien tratados en la actualidad. Por lo tanto, hay muchas papeletas de que la leche con alto contenido graso, en concreto la entera, tenga esos tóxicos o parcialmente algunos tóxicos, como pueden ser metales pesados, como pueden ser algunos otros compuestos que comentaremos más adelante, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que también tiene cosas positivas, ¿vale? La leche es un alimento que tiene una proteína de alto valor biológico muy buena, que es rica en calcio, aunque no sea el más biodisponible. Os sorprendería el poco calcio que podemos absorber con la leche, aunque tenga mucho. Y vitamina D. ¿Qué pasa? Me diréis alguno o pensaréis alguno, ¿vale? Pues me voy a la leche desnatada y fuera. Vale, la leche desnatada sigue teniendo IGF-1
Y si le quitas la grasa a la leche, le estás quitando también las vitaminas liposolubles, como puede ser la vitamina D. Por lo cual tampoco estamos mejorando el contexto de consumir leche. ¿Quién debe consumir leche? ¿Quién no debe consumir leche? Variará del contexto, variará muchísimo. Yo, sin embargo, aquí os voy a dar mi opinión. Yo creo que personas que tengan predisposición genética a cáncer de mama, cáncer de ovario y demás, no la tomaría simplemente por prevención, porque no necesitas potenciar estas vías anabólicas con tu alimentación, ¿vale? Obviamente habrá que tomar cartas en el asunto en otros muchos más factores, ¿vale? Pero esa es mi opinión al respecto. También habrá que ver sujetos con patología, sujetos con alteraciones intestinales, personas que no les siente bien, todo esto hay que verlo, ¿vale? Hay que hacer un análisis completo, ¿vale? Pero en principio es uno de los alimentos, la leche, en la que yo vería muy bien a quién recomendársela, a quién no, con qué frecuencia, y hay muchas más cosas a mirar, ¿vale? Otro alimento lácteo es el yogur, ¿vale? El yogur es leche fermentada con un grupo de bacterias que son beneficiosas para el organismo humano, ¿vale? Por lo cual el yogur se considera un probiótico, un alimento funcional, ¿vale? Su ingesta, digamos que mejora el perfil microbiano de nuestro intestino, que es, digamos, como si fuese la casa de las bacterias o el lugar de residencia, aunque después bacterias, virus, microorganismos tenemos por toda la piel, todas las mucosas, por todo el sitio de nuestro cuerpo, pero digamos que el nicho más grande es el intestino grueso, ¿vale? Por lo cual vemos como algunos autores se posicionan y nos dicen que el consumo de fibra dietética junto al yogur, es decir, meter las bacterias a través del yogur y darle de comer a través de las fibras que podemos meter con vegetales, con frutas, con verduras, etc., se asocia con un riesgo reducido de cáncer de pulmón, después de ajustar los factores de riesgo conocidos y gente que nunca había fumado, es decir, que no tenía factores graves para padecer cáncer de pulmón. Por lo cual vemos que la alimentación puede tener un rol preventivo, que si sabemos elegir, si sabemos personalizar bien qué es lo que estamos comiendo y a quién se lo estamos recomendando, podemos obtener algunos beneficios que son muy interesantes en personas que, por ejemplo, sepan que tienen predisposición, ¿vale? Y en relación al queso y la mantequilla, no tienen muchos estudios detrás, ¿vale? Pero en principio, en los que se analizan todos los lácteos, no parecen asociarse con riesgo de cáncer, ¿vale? Y ojo, cuidado, porque estoy hablando de mantequilla y no de margarina. Recordad que la mantequilla se saca de la grasa de la leche y la margarina se saca de una mezcla entre grasas vegetales hidrogenadas y grasas animales, ¿vale? Y hemos visto que el combo ese es incluso más malo que meter por separado grasas animales o grasas vegetales en mal estado, ¿vale? Así que importante, margarina no es recomendable para nadie, ¿vale? A no ser que sea un momento puntual, una comida con unos amigos que te apetezca, que tal, y no pasa nada si lo tomas una vez cada mucho tiempo, pero no es recomendable para la salud tomar frecuentemente margarina, eso está muy claro. Bien, vamos con otro tema polémico, soja. Bien, con la soja pasa lo siguiente, que ha habido muchos estudios que están puestos a favor de la soja y hay muchos estudios que se han puesto en contra de la soja. ¿Qué pasa? La soja también se puede declarar un alimento funcional, un alimento que tiene beneficios claros en la salud, ¿vale? En concreto, porque tiene esta isoflavona o esos compuestos que actúan como proestrogénicos o antiestrogénicos, ¿vale? Por lo cual se supone que mejoran la salud hormonal, pero vienen diversos autores y te dicen que, bueno, que han hecho varios estudios con isoflavona y que el consumo de soja para personas que tienen alteraciones hormonales no les viene bien. Vale. Pero en estos estudios, ¿qué es lo que tambalea? En estos estudios tambalea que están analizando solamente las isoflavonas. El suplemento de isoflavona en personas con alteraciones hormonales no tiene el mismo impacto fisiológico que el consumo de alimentos. Porque volvemos a decir, un alimento de soja no solamente tiene proteínas, no solamente tiene isoflavonas, sino que tiene una matriz alimentaria. Y hay sinergia entre nutrientes y sinergia entre compuestos moleculares que todavía no se conocen bien. Por lo cual, los estudios que analizan solamente el alimento ven que la soja tiene bastante protección hormonal. Los estudios que solamente analizan el suplemento tienen conclusiones, digamos, un poco dispares y que al final concluyen algunos que no viene bien y otros que sí viene bien. Por lo cual, si tiramos por alimentación, sabemos que no nos vamos a equivocar y que vamos a tener un rol preventivo si consumimos frecuentemente soja, ¿vale? En todas sus vertientes, en tofu, soja texturizada,
bebida de soja, etc., ¿vale? Y también nos dice que el alto consumo de productos de soja se asocia con una bajada en la incidencia de cánceres dependientes de hormonas, cáncer de ovario, cáncer de testículo, próstata, mama, ¿vale? Incluidos cáncer de mama y cáncer de próstata. Por lo cual, es algo bastante interesante a saber y se puede consumir sin ningún tipo de miramiento. Esto es recomendable para un alto porcentaje de la población. Siempre hay alguien que no le sentará bien o que no le vendrá bien por su contexto o que no le guste. No hay que forzarse a comer nada si no te gusta. Vale, seguimos con la polémica. Carne. Bien, ¿qué pasa con la carne? Pasa un poco igual que con la leche, ¿vale? La evidencia nos dice que existe una asociación convincente entre el consumo de carne roja y procesada y el cáncer colorectal. Vale, aquí hay una cosa que es muy relevante y es que digamos que la estructuración o la definición de carne roja, carne blanca no está muy bien definida, no se sabe muy bien lo que es, ¿vale? Por lo cual esto tenemos que tenerlo de base. Y es que también la carne roja o el consumo de carne roja está muy en relación a lo que yo comentaba antes. No es lo mismo que nuestros antepasados se comiesen pues, un conejo que han conseguido cazar a la carne de ternera o a la carne de cerdo o cualquier tipo de carne que nosotros consumamos hoy en día, porque el animal no vive igual. Es decir, el conejo prehistórico que nos comíamos vivía en su entorno natural, vivía su vida y por mala suerte se encontró con un depredador que se lo comió. Pero durante toda su vida ha seguido sus necesidades y sus instintos y ha podido comer bien, ha podido relacionarse con otros conejos, es decir, ha tenido una vida plena antes de sufrir la muerte. Hoy en día sabemos que no, o sea, tenemos una superproducción de carnes en mataderos, en otros sitios donde el animal no está en condiciones idílicas, por lo cual es muy normal que estos productos que al final nosotros nos comemos no estén en su estado más óptimo, ¿vale? Cosas negativas de esta carne roja o la carne procesada, hablando de carne procesada, de salchichas y de todo este tipo de productos, ¿vale? Cosas negativas, bueno, pues que tiene una alta cantidad de hierro hemo. El hierro en el cuerpo es un mineral necesario para la salud, pero tiene una regulación exquisita. ¿Por qué? Porque el hierro es un metal. Y si nos pasamos de la rosca, los metales hacen, digamos, hacen una labor de, digamos, de catalizador de desecho o, digamos, de aumento de excreción de desecho. Es decir, nosotros con altos niveles de metales en el cuerpo, nuestras células producen como 2, 3, 4, 5 veces más desecho que habitualmente, por lo cual nuestro cuerpo, cuando consumimos hierro en forma hemo, en forma de carne, la absorción es mucho más rápida y es mucho mayor que si consumimos hierro no hemo, que es el que tienen las frutas, las verduras y demás. Porque tienen, digamos, el hierro de la fruta y las verduras tienen más pasos bioquímicos que este hierro, ¿vale? Por lo cual, el hierro hemo está muy bien en contextos de anemia, pero en el mantenimiento de la salud, grandes cantidades de hierro se asocia con cáncer colorectal, ¿vale? También hablamos, al igual que antes, del contenido graso que tienen estas carnes que vienen de animales con este estilo de vida, con esta administración de tóxicos, administración de fármacos, comida en piensos que han tenido durante su crianza, digamos, que esos tóxicos también vamos a finalizar ingiriéndolos. Pero también tienen parte positiva. Tienes una proteína de alto valor biológico, tienes bastantes minerales en la carne, como puede ser el zinc, y tiene vitaminas del grupo B, como puede ser la B12, ¿vale? Entonces, esto es relevante. ¿Se debe consumir carne para la prevención del cáncer? ¿Se debe no consumir carne para la prevención del cáncer? Esto es muy interindividual y también un poco por elección personal. Dependiendo del sujeto, dependiendo del estado de salud que tenga, se le pautará o se deberá evaluar si tiene que tomar con mayor frecuencia o con menor frecuencia, perdón, más veces carnes a la semana, ¿vale? Y sobre todo qué tipo de carne. No es lo mismo salchichas que pechuga de pollo, no es lo mismo cerdo que otro tipo de carne, ¿vale? Entonces esto habrá que verlo y habrá que individualizarlo. Pero en concreto, estos alimentos hay que tenerlo mucho en el punto de mira para dar una recomendación precisa, como decíamos antes, ¿vale? Vamos con los vegetales, ¿vale? Incluso los vegetales tienen un rol negativo, o sea, tienen aspectos negativos. La evidencia actual nos dice que los estudios que son consistentes en el estudio de esta verdura, que tienen las frutas y la verdura un papel protector en la etiología
del cáncer de pulmón y he puesto un ejemplo, pero en muchos más otros tipos de cáncer, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final acumulan muchos aspectos positivos, acumulan una gran cantidad de minerales, una gran cantidad de vitaminas, fitoquímicos, que son compuestos que tienen roles bioactivos en el organismo, acumulan fibra, acumulan hierro no hemo con una regulación que puede ser, que nuestro cuerpo la puede gestionar de forma correcta, pero también tienen tóxicos. Hablamos de pesticidas, hablamos de metales pesados, ¿vale? Y esto tenemos que tenerlo en cuenta, ¿vale? Por lo cual, algo bastante importante en alimentos que sepamos que pueden tener toxicidad, primero, que sepamos encajarlo bien en nuestra rutina alimentaria, o que sepamos pautarlo bien para la rutina alimentaria de otra persona que venga a nuestra consulta. Y paso número 2 es intentar evitar, con métodos culinarios, digamos, con nuestro trato al alimento, intentar reducir toda esta toxicidad que tienen per se, que no podemos hacer nada porque podemos disminuirla comprando alimentos ecológicos, pero siempre algo vamos a estar ingiriendo, ¿vale? Otro punto clave en relación a la prevención del cáncer es la estabilidad de los microorganismos en nuestro cuerpo, ¿vale? Se ha visto que en múltiples tipos de cáncer hay sobrecrecimientos microbiológicos patológicos asociados, como puede ser el virus del Epstein-Barr en el linfoma, como puede ser el Helicobacter pylori en cáncer gástrico, como puede ser la hepatitis C en cáncer de hígado, como puede ser el herpes virus en sarcoma Kaposi, como puede ser el papiloma en cáncer de anal, cervix, cabeza y cuello, en fin. Siempre se relaciona un sobrecrecimiento microbiológico patológico en enfermedades, ¿vale? Por lo cual, si conseguimos durante toda nuestra vida, o sería lo idílico durante toda nuestra vida, tener un equilibrio microbiológico, podremos aportar esta prevención de varios tipos de cáncer, ¿vale? Los microorganismos compiten por el alimento. Es importante saber esto. Entonces se llama competencia nutricional. Si nosotros nos encargamos de incluir la comida para estos microorganismos, que puede ser la fibra, que pueden ser polifenoles, que pueden ser almidón resistente, y aparte aportamos microorganismos positivos constantemente, tenemos más probabilidad de tener una buena salud intestinal y sobre todo de tener un equilibrio microbiológico que nos proteja frente a estos sobrecrecimientos patógenos que cursan con estos tipos de cáncer, ¿vale? Pero es que el equilibrio microbiológico es multifactorial. Igual que la enfermedad es multifactorial, igual que la prevención tiene que ser multifactorial. Por lo cual, el medio ambiente, el hecho de que tú estés expuesto yo qué sé, por ejemplo, al olor de la gasolina, eso estamos expuestos a todo el mundo, o estamos expuestos al olor de pintura, o estamos expuestos a estos compuestos que hay en diferentes alimentos, el hecho del envejecimiento, el hecho de tu alimentación, el estilo de vida, y el estilo de vida ya no solamente decimos alcohol y tabaco, sino que estamos diciendo también actividad física, ejercicio, salud del sueño, gestión del estrés, todo eso incluye el estilo de vida, ¿vale? Sobre todo también la genética, hay personas que tienen más predisposición, otras menos predisposición a cursar según qué cosas en su vida, ¿vale? Por lo cual hay que tratarlo todo de una forma multidisciplinar y hoy espero que con esta charla te quede un poco más claro algunas pautas relevantes, no algunas pautas, sino entender el contexto donde tiene sentido introducir más frecuentemente una cosa, menos frecuentemente otra cosa, recomendar a un paciente que haga ciertas acciones alimentarias, no recomendarlo, ¿vale? Esto es relevante. Por lo cual, ¿qué podemos hacer a nivel nutricional para, digamos, apoyar al máximo este equilibrio microbiológico, ¿vale? Pues podemos consumir alimentos integrales. Ya decimos que la fibra no digerible es el principal alimento de muchos grupos de bacterias y microorganismos que viven en nuestro intestino grueso, aparte de otros sitios, ¿vale? También el consumo de alimentos ricos en polifenoles, ¿vale? Como veíamos antes, los polifenoles también son un alimento de muchos grupos de microorganismos beneficiosos para nuestra salud. El consumo de vegetales crudos, que incluye los dos puntos anteriores, ¿vale? El consumo de probióticos en alimentos, ¿vale? Y la reducción de factores dietéticos contraindicados. Y esto es importante. Reducir al máximo alcohol si se puede evitar, perfecto. Reducir al máximo la droga si se puede evitar, perfecto. El tabaco, los fármacos, sobre todo antibióticos, son
impactan muy duramente digamos, en el equilibrio de microorganismos en el cuerpo. Y los ultraprocesados, ¿vale? También tienen capacidad para modular de forma patológica esta estabilidad microbiana. Por lo cual vamos a hablar finalmente de los tóxicos, en este caso alimentarios, que dan lugar o que propician o que participan en la aparición o en el desarrollo de cáncer, ¿vale? Y es que es muy simple. El ser humano es una especie invasiva que desde que desarrolló sus habilidades cognitivas ha ido, entre comillas, ocupando terrenos nuevos, extinguiendo muchos tipos de otras especies de animales, y ahora, con el desarrollo tecnológico, con el desarrollo industrial, está contaminando su casa, está contaminando el planeta. ¿Qué pasa? Bueno, pues que existen aguas contaminadas por microplástico, por metales pesados y por muchos más componentes, por lo cual tenemos animales viviendo en el agua que tienen una alta contaminación por metales pesados. Tenemos la abolición de los coches, tenemos las secreciones o las emisiones de industria, tenemos la agricultura intensiva que no deja respirar o no deja tiempo a las tierras para que vuelvan a conseguir todos estos minerales o esa riqueza mineral que necesitamos en las tierras para que los alimentos que salgan de la tierra también tengan esa riqueza nutricional. Y al final estamos consiguiendo, con todo esto, con las lluvias ácidas y todo el rollo, al final esto es un ciclo, que cada vez nuestros cultivos estén más contaminados, hablamos de cultivos vegetales. Los que, entre comillas, más regulaciones tienen, se dedican a alimentación para el ser humano. Los que, entre comillas, menos regulaciones tienen, como pueden ser algunos productos transgénicos o superproducciones de trigo, superproducciones de soja y demás, todos estos se utilizan para hacer pienso para animales. Entonces, ¿qué es el ciclo? Nosotros comemos algunos vegetales que están parcialmente contaminados, si tiramos por cultivos ecológicos, pues están inclusive un peldaño menos contaminados, y si tiramos por consumo animal, estamos comiendo el tejido muscular normalmente, o los órganos de animales que han estado alimentados con cultivos en el que han tenido pesticidas, herbicidas y ciertos componentes que afectan directamente a la fisiología humana. Entonces, de forma directa o indirecta, comas lo que comas, vas a tener una ingesta o una absorción de diferentes tóxicos. ¿Cuál es el objetivo con esto? El objetivo no es que tengamos miedo a comer, el objetivo es que pongamos foco en la salud, porque nuestro cuerpo tiene mecanismos detoxificadores de metales, tiene mecanismos detoxificadores de xenobióticos, pero para eso necesitamos estar en un correcto estado de salud y tanto la alimentación como otros pilares básicos de la salud, llevarlo y cuidarlo diariamente, ¿vale? Por lo cual, ¿qué pasa cuando hay una alta ingesta de metales pesados en el cuerpo? Igual que comentaba antes con el hierro, pero el hierro sí que nos sirve para muchas funciones fisiológicas, pero hay otros que no. Por ejemplo, el mercurio, por ejemplo, con el plomo, por ejemplo, el arsénico. Entonces, cuando nosotros al final, porque estos tóxicos suelen ser bioacumulativos en el tejido adiposo, tienen preferencia por los sitios grasos, pues pasa que al final se va dañando por diferentes vías en nuestro ADN, en nuestra información genética, las que nos permite o las que dan las señales para que todas las funciones del organismo vayan de forma correcta. Cuando tenemos daño en el ADN de forma continua, se pueden producir muerte celular prematura, inclusive alteraciones del metabolismo, como puede ser el cáncer, ¿vale? Entonces es muy importante tener esto en cuenta, ¿vale? Y no solamente metales pesados, sino hay otros contaminantes, ¿vale? Como pueden ser los contaminantes orgánicos persistentes, ¿vale? Que son de origen antropogénico. Antropogénico significa que lo genera el hombre, ¿vale? A través del procesado, a través del uso de diferentes químicos. Imaginaros, si las plantas están contaminadas, cada vez pueden pelear o generar mecanismos de defensa contra diferentes plagas, necesitan más plaguicidas para sobrevivir. Al final es un bucle en el que cada vez necesitamos más productos para que un ser vivo pueda vivir per se, pueda vivir con sus propios mecanismos, ¿vale? Y eso es lo que no tiene sentido a nivel evolutivo. Lo que tiene sentido a nivel evolutivo es que tú naces y puedes llevar una vida normal sin tener que utilizar componentes exógenos. Pero ya
tanto se ha modificado el medio ambiente y el estilo de vida tanto de humanos como de plantas como de animales, que estamos viendo estas cosas salir a la luz, ¿vale? ¿Qué pasa cuando tenemos esta contaminación por los contaminantes orgánicos persistentes? Bueno, pues que pueden haber alteraciones endocrinas, enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, defectos de nacimiento, disfunción del sistema inmunológico, disfunciones reproductivas, en fin, afectan de manera sistémica a nuestro cuerpo, a nuestra fisiología. Por eso es especialmente relevante a día de hoy, en 2021, poner foco en todos los aspectos que pueden ser preventivos, no solamente del cáncer, sino de todas las enfermedades crónicas, ¿vale? Entonces, si yo tuviera que hacer un resumen global, no sé cuánto tiempo llevo, pero si yo tuviera que hacer un resumen global, ¿vale? Lo primero que quiero mandar es un mensaje de positivismo, de que la información es poder y de que todo esto nos sirve para hacer modificaciones que sean en pro de nuestra salud, ¿vale? Esta información es información enfocada al empoderamiento personal, al empoderamiento profesional, a la mejor recomendación sanitaria a nuestros pacientes, al final a la mejora de la salud global, ¿vale? Pero si yo tuviera que hacer un resumen, por dejarlo, porque hablo mucho, por dejarlo por aquí, sería el siguiente, ¿vale? Una alimentación que apoya la prevención del cáncer tiene que seguir o debe tener las siguientes premisas, ¿vale? Lo primero es calidad alimentaria, ¿vale? Que la base o lo que más consumamos en nuestro día a día, semana tras semana, sean alimentos de calidad, alimentos integrales, que no sean comida precocinada, que no sean productos ricos en harina refinada, en grasas trans, que tengan una cantidad de aditivos increíbles, en fin, alimentos de los de la abuela, como se diría, ¿vale? Después, es importante que los macronutrientes o que la comida esté pautada en relación a las necesidades individuales. Por eso estamos aquí, como yo, los dietistas, los nutricionistas, los profesionales de la nutrición, que podemos ayudar o que podemos facilitar a que cada uno encuentre su sentido. Una vez que se entiende, ya va solo, ya va solo. Ya no tienes que preguntar más, ya sabes lo que necesitas, ya sabes tu estilo de vida, ya sabes cómo modificar tu ingesta de comida en relación a tus actividades, a tu día a día, a tus necesidades, a tus objetivos, ¿vale? Sobre todo también es importante que haya una evaluación de la ingesta, frecuencia y volumen de alimentos que se asocien con aumento de riesgo de padecer cualquier tipo de cáncer, ¿vale? En concreto los que hemos visto en la leche, ¿vale? En la carne roja, ¿vale? Y sobre todo grasas trans, pues si las podemos reducir, reducimos al máximo, harinas refinadas si podemos reducir, reducimos al máximo, ¿vale? Pero sobre todo los alimentos que tienen factores pro y contra, dependiendo de la información de la otra persona que tenga que evaluarlo, es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? También es importante aumentar el consumo de productos vegetales. ¿Por qué? Porque son los que más beneficios tienen en relación a las contraindicaciones, ¿vale? Ricos en fitoquímicos, ricos en vitaminas, en minerales, ¿vale? Todo esto que vamos a meter va a ser un apoyo, va a ser como meter las herramientas para que nuestro cuerpo haga labores de detoxificación, de reparación, de todo lo que necesita para tener digamos, un transcurso de vida de bienestar completo, ¿vale? También la ingesta frecuente de probióticos y prebióticos para apoyar ese equilibrio microbiológico cada vez se data más importante, ¿vale? La ingesta frecuente de alimentos funcionales como la soja, ¿vale? También hay otros, como el yogur, por ejemplo. Reducción de alimentos ultraprocesados en la rutina alimentaria. Yo te digo también aquí mi opinión, yo creo que la alimentación tiene un rol hedónico, es decir, no solamente comemos para nutrirnos, actualmente también comemos para relacionarnos, por lo cual, conociendo esta información, no pasa nada si de vez en cuando sales con un amigo, te tomas un alimento que no sea perfecto, la vida no es perfecta, el ser humano no es perfecto, y la flexibilidad va a permitirnos hacerlo bien la mayoría del tiempo, ¿vale? Y no estoy hablando de cheat meal, estoy hablando que si surge irte a comer con tu madre una tarta, ese momento que tú te quedas con tu madre, con un familiar, con un amigo, de comerte una tarta, va a hacer o va a propiciar un bienestar psicológico que va a dejar un poco más de lado al impacto, entre comillas, negativo que pueda tener ese alimento, ¿vale? Entonces, esto es relevante. Es decir, hay que hacerlo la mayoría del tiempo bien a nivel nutricional, pero no hay que tener una visión extremista y restrictiva porque eso no nos lleva a ningún lado, simplemente alteraciones psicológicas relacionadas con la alimentación, ¿vale? Por lo cual eso, reducimos los alimentos ultraprocesados y los desplazamos a momentos sociales que nos gusten.
Disminución del consumo de alimentos con alta toxicidad, por ejemplo, pescados grandes y grasos, tienen grandes cantidades de mercurio, cuidado con eso. Alimentos de origen animal, si podemos comprarlos de ecológicos, o por ejemplo los huevos que lleven el número 0, el número 1, pues viene muchísimo mejor, ¿vale? Mejor el 0. Y sobre todo, la disminución de estos tóxicos relacionados con los alimentos, ¿vale? Intentamos reducirlo al máximo, intentamos optimizar al máximo nuestra alimentación, ¿vale? Y hasta aquí, hasta aquí mi parte de la ponencia. Espero haber solventado muchas dudas que hay en relación a estos temas. Si alguien quiere la presentación, que tiene más de 25 referencias bibliográficas académicas, o si alguien quiere preguntarme dudas o lo que sea, tanto por el correo que os dejo aquí como por mi Instagram, atiendo a todo el que queráis. Para mí es un orgullo, un placer haber compartido charla con Juan Serrano, para mí un referente en este tema del cáncer. Y nada, espero que sigáis disfrutando de este congreso. Doy las gracias a la Escuela de Salud Interactiva por haber contado conmigo como docente una vez más. Y nada, que paséis una buena tarde.